Una imponente espada de un tamaño colosal apareció en la sala. Así se daba comienzo a la ceremonia del juicio. Laon veía la gran espada, sabía que al colocar la mano sobre ella, ésta determinaría la habilidad de maná que poseía la gente. Un asistente comenzaba a nombrar a las personas que se enfrentarían a la ceremonia, llamando a Burren Siegart. En la cima de las gradas, un niño gritó que ahí se encontraba, mientras todos miraban al primer participante. Mientras el joven se acercaba a la espada para la prueba, se nos explica que a partir de los 4 años los niños dejan de tener crecimiento en su afinidad con el maná, así que se entiende que por eso se realizaba la ceremonia del juicio a esa edad. La espada comenzaba a brillar y una corriente de aire se esparcía. Las personas alababan al joven, que parecía tener maná de viento, y la calidad de la luz era intensa. Como se esperaba, era un joven con un talento increíble. El patriarca le comenta que su atributo era muy adecuado para él, así que debía concentrarse en canalizar ese poder. Así continuamos, llamando a un niño de una familia vasalla llamado Runan Eslión, un chico de ojos rojos y cabello blanco. Laon veía su prueba entendiendo el concepto de que la fuerza del maná se mide por la luz, y que el elemento es indicado por la punta de la espada. Con una mirada perdida, Laon sabe que esa siempre ha sido la prueba de los Siegart para determinar el talento. La gente estaba emocionada por el talento que mostraba el chico, comparándolo con Burren, lo cual impresiona a Laon, que nota el valor que le dan al talento en ese lugar. Entonces se pone a pensar que tal vez él no pueda dar buenos resultados, ya que, aunque estaba desarrollando su círculo de maná, el aire frío que tenía por su maldición lo limitaba demasiado. Así fue como el ayudante menciona al último candidato que estaba por tomar la prueba. El ambiente cambió al instante. Todos los que estaban emocionados pusieron una cara de desprecio sin ocultarlo. Toda la tensión del aire se volvió más pesada. Laon se mantuvo firme al escuchar su nombre, no parpadeó, ya que sabía que era su turno de pasar esa prueba. El patriarca lo miró detalladamente con su distinguida y seria mirada, que siempre imponía en cualquier momento. Así se le pide a Laon que se acerque para comenzar su prueba. Su madre le lanza una sonrisa encantadora, motivándolo. Laon responde de acuerdo. Seguía serio, no tenía ninguna expectativa, lo único que le gustaría saber era si el atributo de maná se adaptaba a su cuerpo, para saber en qué elemento trabajar en el futuro. Su madre le explica que lo haga igual que los otros chicos, que no necesitaba nada más, solo replicar sus acciones, para motivar su ánimo. Así se paró frente a la gran espada. Aunque si estaba nervioso, algo de sudor comenzó a salir de su cuerpo. Su mano estaba por tocar la espada para ver qué reacción tendría. Entonces, una energía tremenda se impulsó desde el interior, como si la espada lo repeliera. La mano de Laon se sintió rodeada por una intensa luz, lo cual hizo que abriera los ojos al máximo por el asombro. No sabía qué era ese brillo. Era como si estuviera viendo algo enfrente de él, una imagen difusa que apenas se notaba pero que era clara a la vez. Un tipo caminando rumbo a la puesta del sol con cientos de monstruos alrededor. La escena parecía cambiar. No sabía qué pasaba, como si los monstruos lo fueran a atacar. Esa ilusión era tan real que Laon parecía caer por la presencia imponente. No podía notar dónde estaba o quién demonios era esa persona que tenía enfrente. Así, el hombre levantó su espada al cielo, y como si fuera un ataque divino y elegante, la energía comenzó a rodear su espada con fuerza. Con un solo movimiento contundente y rápido, bajó la espada para limpiar el paso. Los monstruos se desintegraban. Una enorme explosión de energía parecía expandirse por todo el alrededor. Laon abrió los ojos curioso, como si despertara de un sueño, pero jamás se durmió ni parpadeó un segundo. No entendía lo que vio. Estaba perplejo. ¿Qué era lo que la espada de piedra le mostró? Pero la energía de la espada era débil. Ni siquiera pudo llegar a la mitad de la hoja. Todos comenzaron a burlarse al ver lo que pasó. Era la primera vez en toda la historia que se llegaba a un punto tan bajo, y de un color blanco impotente. El patriarca no dijo nada, solo observaba, mientras se escuchaba en la sala, ¿qué? ¿El dios del combate velará por el hijo de un fugitivo? A la madre de Laon le valía lo que dijeran los demás, y con gran cariño se acercó a su hijo y lo felicitó diciendo que lo hizo muy bien, sin apagar ni un instante su sonrisa. Aunque los comentarios despectivos no se podían evitar, burlándose de si en verdad era un descendiente Siegart, que si aún había expectativas era ridículo. Al parecer, lo único que heredó del patriarca eran el color de pelo y los ojos. Una voz resonó por la sala diciendo, «Suficiente». Con solo una palabra, la presión fue inmensa, como si todos fueran aplastados. Al instante, se callaron, sintiendo miedo. Nadie se atrevió a continuar sus comentarios, mirando al centro de la sala.
El patriarca, sin mover un solo músculo y con la atención absoluta, dijo que había demasiado ruido ahí. Así, pidió que todos se retiraran del lugar, ya que la ceremonia del juicio había llegado a su fin, levantando la mano hacia la salida. Las personas rechinaron los dientes, aunque no podían hacer nada. Solo frustrados, tomaron la orden sin oposición alguna. También los chicos que tomaron la prueba de la gran casa salieron siendo escoltados por su personal. Así, en unos instantes, la sala se cerró, ya que todos la desalojaron con una orden directa. En el lugar solo quedó el patriarca en su silla, acompañado de un mayordomo personal. Glenn estaba algo molesto, diciendo que no se podía evitar, descansando su cabeza sobre la mano mientras pensaba que no tenía expectativas. Pero eso no terminó de procesarlo cuando una intensa energía comenzó a salir desde la base de la gran espada. La presión de maná fue tan grande y repentina que causó que Glenn abriera los ojos enormemente. Una luz dorada comenzó a emerger de la espada, tan brillante que el patriarca se levantó inmediatamente de su asiento de la impresión. Su cara demostraba sorpresa absoluta. La luz de la espada era muy particular. Sus ojos no eran capaces de entender lo que pasaba. Esa luz era dorada, como si fuera la misma luz del sol. Era justo como en los antiguos escritos, una luz como la del primer patriarca Siegard. Un poder de fuego tan trascendental que podría derretir el reino demoníaco. Recordó cuando leía esa historia, un cuento de un suceso único en la historia de los Siegard. En ese tiempo, no lograba imaginar cómo sería un maná con una luz dorada, pero en la actualidad podía notar ese brillo tan radiante y bello que podría quedar cegado por esa energía. Frente a él estaba el tan aclamado maná de las llamas doradas, como un espectáculo. De la boca del gran líder se escuchó un susurro. Laon. ¿Qué demonios? Llegada la tarde, Laon veía sus estadísticas nuevamente. Aquí puedes detenerte un poco más de tiempo si quieres leer detalladamente el estado actual de Laon. Laon se preguntaba si ya era hora de llevar su anillo de fuego a 3 estrellas, ya que justo habían pasado 7 años desde la ceremonia del juicio. Laon, gracias a su entrenamiento constante en ese tiempo, estaba a punto de alcanzar el 3er anillo, y gracias a ese progreso, el frío que sentía en su cuerpo desapareció. Pero aún así le costaba moverse. Laon volteaba la mirada, pensando que debería comenzar a entrenar su físico también, cuando una voz gritó su nombre. Era su madre, que lo estaba buscando porque tenían un asunto pendiente. Preguntando por qué no estaba listo, le dijo que se les iba a hacer tarde ese día. Laon asintió, ya que era tiempo de hacer la segunda revisión de la ceremonia del juicio. Algo molesto por tener que ver a esos bastardos de ese día de nuevo, observó como una gran puerta adornada y muy brillante se abría. Ese sería el final de la ceremonia. Laon estaba algo sorprendido. Se preguntaba si era porque solo estaban los descendientes indirectos, y por eso la ceremonia terminó antes de lo que esperaba. En un instante, el patriarca llamó a Laon en medio de las personas, tomando por sorpresa al protagonista. El patriarca, con su característica mirada, preguntó por qué no había asistido a los entrenamientos básicos y por qué no había respondido durante todo el mes, sorprendiendo mucho a Laon con su comentario. Su madre se levantó preocupada al momento, poniendo la mano sobre su corazón. Hablando con miedo, dijo que Laon era diferente a los demás niños, que el frío de su cuerpo podía causar que no soportara el entrenamiento, lo cual Laon lo midió, preguntándose si Silvia sabía algo sobre eso. La presencia del patriarca aumentó, diciendo que en la tierra de los Siegard no existían las excepciones para alguien con ese apellido. Que si no podía caminar, que se arrastrara o gateara para entrenar, ya que ese era el modo Siegard. Su madre se alteró, diciendo que no podía aceptarlo, que al menos le diera un poco más de tiempo, lo cual fue contestado de forma helada. Le preguntaron si ese tiempo lo quería para dejar la familia de nuevo junto a su hijo. Esto dejó a Silvia mordiéndose los labios por lo que le decían, y así continuaron, diciendo que en la tierra de los Siegard se tiene que vivir como uno. Si no, que se fuera ahora mismo. La sala veía lo que pasaba y comenzaron los murmullos de cómo escaparía de nuevo. Decían que sería interesante, pero que no tenía núcleo ni energía de maná que destruir, que era patética la sangre directa de la familia. Esas palabras se escuchaban en la sala. Los comentarios eran tan pesados que Silvia lo sentía como si el mundo se le viniera encima. La vergüenza y frustración no la dejaban moverse ni decir nada. Laon no dijo nada. Solo observaba. Por las palabras que escuchó, entendía la razón por la que Silvia era tratada tan mal. Eso era porque ella ya había abandonado la familia antes, dejando su espada y su uniforme. Por lo que había visto, Silvia tenía rastros de haber aprendido artes marciales, pero no tenía aura, ya que después de romper su propio núcleo de energía y maná, él la veía como una espada rota. Ella dejó la familia para casarse con su padre,
pero tristemente, su padre murió durante el embarazo. Así que no pudo seguir adelante y no tuvo otra opción más que regresar. Era más que obvio que, si el linaje directo se había ido por su cuenta y volvía arrastrándose, sería tratado mal. Sin embargo, aunque fuera justo para los demás pensar así, él tenía otra idea. Como si Silvia lo sintiera, una presencia parecía estar a su lado. Y como si cambiara entre sus dos vidas, Laon se dijo que él era su hijo y no podía ver cómo la trataban de esa manera. Todos veían cómo Laon se dirigía al frente, aunque le gritaban qué rayos estaba haciendo, pidiéndole que volviera. Su madre le gritaba que ella se encargaría de eso, pero la sorpresa de Silvia fue grande cuando su hijo le contestó con un seguro, no pasa nada. Y frente al trono, Laon dijo, patriarca, como ha ordenado, comenzaré a asistir al entrenamiento el próximo mes, parado con firmeza frente al imponente líder de la familia. Arriba, en un balcón, un hombre alzó la voz preguntando si no lo sabía. Ese caballero era el actual maestro de la sala marcial, diciendo que, aun si es entrenamiento básico, no cree que lo soporte, así que pide que se retire. Laon contesta que está bien, que tiene que estar a la altura del gran nombre Siegart, así que asistirá al entrenamiento. El patriarca, sin dudarlo, soltó su pesada aura, tan densa que el aire parecía oscurecer. Contestó tétricamente si sabía el peso de esas palabras. Laon sintió el impacto de frente. Lo desconcentró, como si el peso del mundo y todo su cuerpo creciera considerablemente, aplastándolo como algo sin valor. Unas gotas de sangre cayeron en la alfombra al momento. Era del cuerpo de Laon, que sangraba por la pura aura, como si su interior fuera aplastado. Pero no se iba a rendir. Su determinación era grande. Apretando los puños, sabía que su simple mirada hacía que su corazón se estuviera aplastando. Era más poderoso que Robert. Ese era el poder del rey de la aniquilación, como si con la yema de sus dedos pudiera destruirlo sin un mínimo gasto de energía. Laon cayó de rodillas. Todos se alertaron, tratando de ayudarlo. El maestro le pidió al patriarca que se calmara, que era muy pequeño para esa presión. Pero no le tomó importancia. Y ahora, más fuerte, ignorando las peticiones que dejaron congelados a los que le rogaban calma, les contestó que él estaba hablando en ese momento. Así que con eso entendieron, pidiendo disculpas. Pero Silvia, con todo lo que pudo, gritó a su padre que Laon no tenía las condiciones para entrenar ahora mismo, que por favor parara con su aura de una vez. Laon estaba conmocionado por las acciones de su madre. No sabía qué sentía en ese momento, qué pasaba con esa situación. En el pasado, él era un asesino. Alguien que siempre vivía en la oscuridad y sombras. Como si viera desde lejos su esencia, sabía que siempre estuvo más cerca de la muerte que de la vida y nunca tuvo la oportunidad de salir de la oscuridad. Pero como si una mano lo lanzara a la luz, lo impulsaba un apoyo que lo hacía seguir adelante. Él ya no iba a estar ahí. Su antiguo ser lo mandaba a un camino nuevo. A un camino donde la sangre y la muerte tenían que dejar de existir. La luz de un futuro nuevo y mejor que tenía que seguir. Así que lo sabía. Mirándose, lo sentía. Era más claro que el agua, más puro que la luz. Ahora él podía hacerlo, tener lo que nunca tuvo. Se mordió los labios al saber su realidad. Su cuerpo comenzaba a sudar. La situación no era fácil, pero tenía que hacerlo. Así se levantó y comenzó a avanzar. Esa maldición no lo iba a detener. No podía dejar sola a su madre, que lo daba todo por protegerlo, por su bienestar. Firme, comentó que él se crió en un edificio apartado, así que no sabía el rango social de la familia Siegart, pero que le gustaría aprender de este a través del entrenamiento. Recordando el amor de su madre, él quería proteger a Silvia y quería asegurarse de una cosa que quería recuperar a toda costa, que la sonrisa y la alegría de todas las personas preciadas para él siempre estén presentes en cada momento de su día. Laon estaba decidido. Esa era parte de su luz, de su fuerza. Algo que nunca tuvo, y ahora que ha rozado esa alegría, no pensaba perderla por nada del mundo. El patriarca le preguntó si quiso decir que juzgaría el nivel de los Siegart a través del entrenamiento. Laon le contestó que esa era la única opción que tenía por tomar. Laon comenzaba a verse muy mal. Su cuerpo temblaba, pero el patriarca dijo que entonces tendría que decirle al instructor que se prepare en consecuencia a esas palabras, para no decepcionarlo. Al terminar de decir eso, el cuerpo de Laon cedió. No podía soportar estar un instante más tan cerca del gran aura que ni por un segundo se había detenido. Laon se desmayó. En su vida pasada era el mejor asesino, y ahora alguien que aprendió el anillo de fuego, una habilidad de leyenda. Y si puede usar ambas habilidades, se convertirá en la figura dominante de la familia. No sería imposible.
Así que, con su puño cerrado por la determinación, se juró mostrar a todos lo fuerte que llegaría a ser. En otro lugar, se notaba una persona que veía el entrenamiento de los jóvenes. El maestro de la sala marcial intervenía, preguntando si no habían dicho que era demasiado débil incluso para moverse correctamente. Un tipo nervioso contestó que muchas doncellas habían escuchado pláticas del santo y el patriarca, así que definitivamente estaba sufriendo una grave enfermedad. El maestro pensaba que el cuerpo de Laon estaba en una condición anormal tanto hoy como antes, entonces no sabía cómo fue capaz de soportar el aura de su padre. Hablando en susurros, comentó que ya que lo pensaba, Silvia tenía más talento que nadie. Con una orden directa, pidió que pusieran a una criada en el edificio del chico de inmediato. Mientras tanto, Laon corría, apenas pudiendo avanzar, mientras su madre le gritaba que no se esforzara demasiado, cuidando a su hijo con preocupación. Pero Laon estaba determinado. Eso sería más difícil que nada, pero no se detendría por eso, mientras los demás pedían informes de todo lo que pasara. El gran patriarca fue saludado al entrar a la quinta sala de formación por todos los presentes. Al verlo llegar, todos le ofrecieron sus respetos al gran líder. Un sujeto de cabello largo y muy elegante descansaba cómodamente en un sillón, como si nada le importara. Pero una voz lo llamó, pidiéndole que dejara de hacerse el dormido y se levantara. Lo llamó Laime. El sujeto se incorporó, teniendo al frente al patriarca. Comentó que era increíble. Ese hombre era Laime Díaz, conocido como la espada brillante, y Glenn mencionó que era el único con el que su técnica no funcionaba. El patriarca añadió que todos los instructores estaban trabajando duro, pero Laime lo interrumpió diciendo que ellos seguían sus órdenes, así que estaban usando sus cuerpos, mientras él trabajaba con su cabeza. Y eso, según él, era justo. Glenn comentó que no había madurado ni siquiera después de 50 años. Con su actitud despreocupada, Laime respondió que la gente no cambia con facilidad. Glenn frunció levemente el ceño, aunque no se notaba mucho por su rostro habitual, al escucharlo preguntar si estaba allí por su nieto menor. Laime le dijo que Silvia también había ido a verlo, pero no esperaba que él fuera. Eso sorprendió un poco a Glenn. Laime continuó diciendo que ella le pidió que se asegurara de que Laon no se lesionara. Más serio, comentó que si su objetivo era el mismo, estaba perdiendo el tiempo, ya que él mismo dijo que no interferiría con la quinta sala de entrenamiento. Con una voz tétrica, le contestó con firmeza que no haría ninguna excepción, aun si se trataba de su nieto menor. De acuerdo, dijo Glenn. Eso sorprendió bastante a Laime, quien no esperaba ni un segundo esa contestación, sacándolo de su seriedad. Glenn añadió que no disminuyera la intensidad del entrenamiento, que hiciera lo que quisiera. No quería debiluchos. Laime se tapó la boca con la mano, murmurando algo como: «¿Entonces tu nieto también, estás quizás?» Puso una cara de felicidad absoluta y dijo que de verdad lo quería más de lo que pensaba, que tal vez estaba proyectando el amor que no le dio a Silvia en ese niño. Glenn lo miró con ojos de molestia. «Si no fueras mi viejo amigo, tu cabeza estaría rodando por el suelo en este instante». Glenn le dijo que no lo pusiera fácil, que reprobara a los que no eran dignos de recibir el entrenamiento. Laime se volteó sobre el hombro y respondió que haría lo que él deseaba. Glenn se dio la vuelta y se despidió. Laime, haciendo un saludo cómico al estilo militar, le dijo que se cuidara, aceptando sus palabras. Ya solo en su sala, las cosas extrañas sobre ese chico lo hacían preguntarse cómo sería realmente ese niño. Aquí está la tabla de estadísticas actuales de Laon. Al parecer, el niño de fuego había alcanzado las 3 estrellas, llegando a un nuevo nivel. Laon estaba contento con su progreso. Definitivamente se sentía mejor, su sensibilidad aumentaba y su mente se sentía más clara que antes. También recordaba cómo su cuerpo sufría, y gracias al apoyo de Silvia, se estaba volviendo más flexible. La misteriosa tabla de estado que aparecía facilitaba su crecimiento, al mostrar su información como apoyo. Pero aún así, debía esforzarse, ya que el entrenamiento de los Jägart era famoso por ser complicado. Así que las 3 estrellas eran solo el primer paso. Como si de un juego de estrategia se tratara, eso sería como los cimientos para construir un edificio muy alto y sobrevivir. Él quería sobresalir más que nadie, para silenciar todas las burlas, para que por fin se callaran. Y después de eso, su objetivo sería cazar al santo de la espada celestial, Derut Robert, la maldita persona que tanto lo hizo sufrir. Laon apretó el puño con determinación, no pensaba detenerse hasta matarlo. Ese era su objetivo. Una persona llamó a Laon, haciendo que volteara hacia la voz. Era su madre, que entraba a su cuarto preguntándole si estaba despierto. Laon le preguntó qué la había llevado allí tan tarde.
Su madre le comentó que mañana iría a la sala de entrenamiento, así que quería hablar con él antes de eso. Con gran calidez y alegría, le preguntó si realmente quería ir. Silvia le comentó con honestidad que quería detenerlo, ya que nunca decía nada cuando sufría. ¿Y qué pasará si te lastiman gravemente? Silvia lo tomó del hombro y le dijo que no era que quisiera detenerlo, pero, ¿qué tal si podía posponerlo aunque sea un año? Su rostro se puso más serio cuando Laon le contestó con un rotundo no, sin agregar nada, solo unas palabras secas. Laon pensaba que no podía soportar que cada vez que alguien del linaje los veía, a ella o a los trabajadores, les pusieran caras de asco total. Llevándose la mano al pecho, comentó que no lo soportaba, mirando al piso, pero fueron las palabras más sinceras que podía ofrecer su corazón. Laon sorprendió a Silvia cuando comentó que si él lo hacía bien en el entrenamiento, creía que ya no recibirían ese trato. Silvia no supo qué decir. Las intenciones de Laon eran tan sinceras que no podía negar su voluntad ni el deseo que tenía su hijo. Jugando con sus manos, nerviosa, Silvia comentó que de seguro se preguntaba por qué vivían separados y por qué la gente hablaba así de ellos. Así que reveló que, casualmente, se enamoró de su padre en una misión. Pero era difícil estar con un caballero normal. Por eso, desactivó su núcleo de energía y su círculo de maná para abandonar la familia. En realidad, tenía una hermana mayor. Era 2 años mayor que él. Su nombre era Sia. Tuvieron una vida pacífica, hasta que el ejército de Edén los emboscó. Su padre no era poderoso y ella estaba embarazada de Laon. Por más que se quisieran, no tuvieron fuerzas. No había nada que pudieran hacer contra ellos. Por suerte, su padre había contratado guardias en secreto. Pero por desgracia, estaban lejos en ese momento, así que no llegaron a tiempo. Cuando la desgracia ocurrió, su padre y su hermana ya habían perdido la vida. Eso la destruyó por completo. Silvia se llevó la mano al pecho. No sabía qué hacer en ese tiempo, así que regresó a la familia. Por eso la tratan como una pecadora. Con un ambiente pesado, comentó que realmente no podía decir nada en contra, ya que todo tenía un motivo justo. Laon no pudo decir nada. Su mente solo resonaba con una palabra, egoísta. Silvia era egoísta. Ella tiró sus responsabilidades por el nombre del amor y volvió arrastrándose para que la salvaran. Ahora entendía por qué la familia era tan fría con ellos. Pero ella era alguien que le dio una nueva vida y le mostró afecto por primera vez. Así que, aunque la llamen egoísta, para él era su única madre en ambas vidas. Laon preguntó si se arrepentía, si quería volver a los días antes de dejar la familia. Silvia, con seguridad absoluta, le dijo que no. Que vivir como si fuera invisible dentro de la familia, después de irse, era como si fuera real. Eso fue suficiente para ella. Con una sonrisa brillante y mejillas rojas, dijo que era feliz entonces, y que ahora también era feliz. Pero bajando un poco la mirada, comentó que solo lamentaba ser tan mala madre. Laon le dijo que estaba bien, que él estaba bien con eso, así que no se preocupara. Laon le sonrió. Pensó que, aunque los demás la llamaran egoísta, ella era su única madre. Silvia lo miraba, a punto de romperse tras esas palabras. Pero Laon sabía que podría vengarse después de ayudarla y recuperar su posición en la familia. Silvia no lo soportó más. Una lágrima se escapó de sus ojos y recorrió su mejilla. Eso desbordó todo, y afuera del lugar se escuchaban los llantos de Silvia, que no esperaba eso de su amado hijo. Laon suspiró. Tranquilizar a su madre fue realmente difícil. Cerrando la puerta de su habitación, se sentó en su cama para comprobar la maleabilidad de su anillo de fuego e intentar dormir un poco. No tenía mucho tiempo antes del entrenamiento. Así, Laon se puso en posición, concentrándose en cada parte de su cuerpo. Sentía como la energía fluía, como los anillos giraban más rápido ahora que había subido una estrella. Se preguntaba cómo serían los niveles medios de su desarrollo. Entonces, una energía comenzó a materializarse frente a él con gran intensidad. De esa energía, una voz surgió, como si tuviera vida propia, diciendo: «Por fin es la hora». Con una sonrisa diabólica, la voz continuó: «Tu furia me ha alcanzado. En el nombre de la ira, el segundo señor del reino demoníaco hará que tus sueños de venganza se cumplan». Laon estaba sorprendido. No sabía qué era eso, porque hablaba, ni qué rayos estaba diciendo. Una nueva ventana apareció. El rasgo de la ira ha sido creado. La ira se está despertando. La energía le pedía que sacrificara su alma y su cuerpo, no solo como una petición, sino como una orden contundente. La energía vio a Laon, así que quedó igual de sorprendido que él, ya que no se esperaba ver a un niño preguntándose el por qué. Laon le preguntó qué era.
La energía le comentó que esa rabia que le llegó no era una emoción que un chico como él pudiera sentir, así que lo miró con más detalle, sabiendo que sí era la persona. Como si pudiera ver a través de él, notó que estaba escondiendo una profunda oscuridad llena de rabia dentro de sí. La energía lo rodeó, pidiéndole que le entregara su cuerpo y su alma. Entonces, le ayudaría a conseguir la venganza que tanto deseaba. Laon se preguntaba si estaba allí por la rabia que sentía hacia Derut antes de su muerte, pero se presentaba demasiado tarde. Laon le dijo que no necesitaba su ayuda, que se vengaría por su cuenta, poniendo en duda a la energía que flotaba por el lugar. Laon comentó que él mataría a Derut por su cuenta, lo cual hizo que la energía le dijera que estaba malinterpretando las cosas realmente. Con una sonrisa maliciosa mostrando sus colmillos, dijo que no estaba ahí para negociar. Aumentando varias veces su tamaño, la energía declaró que él ya había tomado la decisión. Laon se espantó, sentía que las llamas que lo rodeaban estaban frías, se preguntaba si tenían alguna relación. Pero la bola se le lanzó gritando que todo lo que tenía que hacer ahora era entregarle su cuerpo. Laon no tenía a dónde escapar, se movía bastante rápido. En instantes, estaba frente a su cara, a punto de tomar el control de su cuerpo. Toda la energía comenzó a ser absorbida por el cuerpo de Laon. El frío que empezó a liberarse era capaz de congelar todo a su alrededor. Laon se puso la mano en el pecho, sentía que se congelaba todo, hasta su mente parecía congelarse. Se preguntaba si su atributo era de hielo y no de fuego. La figura tomó la forma de su enemigo, diciendo que pensara en él para hacer brillar su rabia. Que incluso si fuera un dios, lo mataría. Laon comenzó a temblar, tratando de protegerse del frío. Estaba aguantando a duras penas gracias a su tolerancia al elemento del agua, pero ese no era un ataque normal de frío. Laon sentía como constantemente estimulaban su rabia, mostrándole recuerdos de su pasado. Las emociones parecían salirse de control. Sentía como la voz le hablaba, comentando que le partiría el cráneo y devoraría su carne, así que sería mejor que se rindiera y cediera su cuerpo de una vez. Pero pensar que si hacía eso, no sabría qué le pasaría a su madre o a las criadas. Así que no dejaría su cuerpo, pasara lo que pasara. Pero la energía no se rendía. Decía que sería más fácil si accedía a la rabia, que no había razón para aferrarse, ya que no quería lastimarlo mucho, pero no le estaba dejando muchas opciones. Laon se estaba desvaneciendo mientras era tragado sin esperanzas. Sentía que su cuerpo se rompía en pedazos. Laon estaba al límite. No podía aguantar más. A ese paso, acabaría muriendo. Para sobrevivir, eso no era lógico. Pero una idea le llegó a la mente en esa presión que sentía. Las ganas de seguir parecían darle claridad por un segundo. Hasta ahora, pudo soportar el frío gracias a su tolerancia al agua. Entonces, para ser capaz de soportar el dolor, tenía que usar su anillo de fuego para sobrevivir. Concentrándose lo mejor que pudo en ese sufrimiento, la energía del anillo comenzó a juntarse como una leve capa de protección que circulaba a su alrededor. La energía fría no entendía qué era eso, qué rayos estaba haciendo. Apretó los dientes. Aunque tardó mucho tiempo en despertar, ¿cómo era posible que ese niño humano estuviera luchando contra él? Laon, aún pálido, comentó que él se vengaría por su cuenta. No iba a dejar que un fantasma usara su cuerpo. Sus ojos miraban hacia el camino que él mismo abriría. La energía se molestó al ser llamada fantasma. No era algo tan simple, era uno de los señores demoníacos. Laon, sonriendo, se burló diciendo cómo podía ser un señor demoníaco si ni siquiera podía matarlo. Con el rostro enfadado, continuó diciéndole que los señores demoníacos no parecían ser algo especial, así que mejor desapareciera. Laon pensó en las palabras que dijo. No sabía a qué se refería con que acababa de despertar. A lo mejor por eso no podía usar todo su poder. Una habilidad salió a su lado, mostrando que se había desbloqueado un poder adicional. La energía le reclamó al ver la ventana de estado. Eso era una autoridad suya. Laon pudo ver sus estadísticas con números claramente. Laon le preguntó qué tenía que ver con esas cosas. La criatura comentó que era un sistema que él creó. No entendía por qué lo tenía él. Laon preguntó más. La energía cerró los ojos diciendo que no tenía motivos para explicarle o decirle, pero Laon contestó que era para un crecimiento más rápido. La energía preguntó cómo lo supo. Laon no contestó, pero lo miró decepcionado al ver que no pudo ocultar sus emociones en absoluto. A Laon se le hacía raro cómo el anillo de fuego era más efectivo en esa vida que en el pasado, suponiendo que era por el sistema que tenía. La energía le gritó con molestia que le regresara su autoridad y le entregara su cuerpo al instante, y, causando más presión, le exigió que se diera prisa. Laon movía la mano como para ahuyentar a un insecto,
amenazando con golpearlo con maná si fuera el caso. Laon lo vio, pensando que no tenía forma física, ya que por su escándalo, aún nadie llegaba a ver qué pasaba. Así que, sacudiendo la mano para deshacerse de él, supo que, al parecer, solo él podía verlo y sentirlo. La energía le exigía que se detuviera mientras el brazo de Laon se alzaba a su espalda. Laon atravesó la energía con la mano, que pareció disolverse, sorprendido por la reacción. Unos círculos rotos se formaron en el aire después del golpe, sorprendiendo al ver que era eso. Una pulsera se formó en su mano con la que lo golpeó, y con la voz de la criatura mencionó que no ha pasado mucho desde que despertó, así que sus poderes no han vuelto, pero cuando lo hagan, no será capaz de detenerlo. Así que estará con él hasta ese día para matarlo. Laon pensó que era una sanguijuela de la que se quitaría de encima enseguida, pero pensando bien, también podría desaparecer el sistema o ir a lastimar a su madre y a Ellen en vez. Sería mejor vigilarlo de cerca, así que tendría que crecer y hacerse fuerte lo más rápido posible. Le preguntó por qué decidió convertirse en una pulsera de flores, a lo cual pidió que respetara sus gustos. Laon ya no contestó, solo dijo un de acuerdo. Así, el día empezó a levantarse en el horizonte, comenzando un nuevo inicio. La sirvienta trataba de calmar a la madre de Laon diciendo que al maestro le iría bien. Sylvia y Ellen levantaron la mirada al escuchar cómo Laon les decía que estaba preparado, pero sus caras se mostraban tristes y preocupadas. Laon sonrió muy contento, tratando de animar el ambiente, diciendo que se iba ya a la sala de entrenamiento. Sylvia y Ellen se despedían de Laon, pidiéndole que no se presionara demasiado y dándole sus mejores deseos, los cuales Laon aceptó antes de despedirse. Ellen trató de calmar a Sylvia diciéndole que no se despidiera con el rostro triste, porque si no, él también estaría triste. Entonces, Sylvia se agachó para ponerse a su altura y, con sinceridad, le dijo que creía en él. Laon la calmó un poco diciéndole que no se preocupara, que no se exigiría demasiado y que, si veía las cosas difíciles, regresaría enseguida. Así fue como, después de eso, Laon partió para entrar a la sala de entrenamiento. Sylvia se preguntaba si en realidad estaría bien. Ellen le dijo que había mejorado mucho, que incluso podría superar el entrenamiento. Sylvia sonrió. Sabía que había crecido mucho a pesar de su pasado, recordando la escena que armó antes. Ellen intentaba decirle que los instructores no serían tan malos, además de que el joven amo se había esforzado mucho para seguir el paso. Laon repetía que no se lastimaría, que prometía volver sano y salvo. Sylvia lloraba sin parar por la preocupación que la agobiaba, no quería perder su único tesoro en la vida. Aún así, daría su último voto de confianza para tener esperanza en él. Con el corazón a punto de colapsar, le deseó lo mejor a su hijo, pidiéndole que regresara ileso. Su cuerpo temblaba al ver cómo su hijo se alejaba hacia un lugar peligroso, con estándares exigentes al extremo. Así llegamos a la sala de entrenamiento de los Siegard. Un gran grupo de jóvenes platicaba emocionado por estar allí. Por fin, se ponían al corriente sobre sus orígenes y su entusiasmo. Laon, que estaba entre ellos, miraba a su alrededor pensando que había demasiada gente. Además del linaje directo e indirecto, también estaban los estudiantes recomendados de fuera de las familias. Según lo que había escuchado de Ellen, este año había más gente de lo normal, por lo que más salas de entrenamiento serían habilitadas. Un murmullo llamó su atención. Estaban hablando de él, de su apariencia débil y su cuerpo escuálido, mientras Laon los escuchaba a lo lejos. También se burlaron de la pulsera fea que llevaba, lo que provocó que la energía se mostrara algo molesta por el comentario. Intentando reclamarles, comenzó a gritarles parásitos ignorantes que no sabían nada de belleza, entre otros insultos, aunque nadie podía verla. Laon también les habló, pidiéndoles que si tenían algo que decirle, ¿por qué no se lo decían de frente? Esto sorprendió a los jóvenes. Laon les dijo que hablar a espaldas de alguien es una falta de respeto, y que sería mejor hacerlo de frente. Los jóvenes, temblorosos pero queriendo mostrarse valientes, le respondieron con desdén, diciendo que él estaba degradado en un anexo, que no era de la línea directa. Laon les respondió que ellos tampoco eran de la línea directa, así que con qué derecho podían hablarle así o cuestionarlo. Los dos chicos chasquearon la lengua al escuchar ese tono. Era el tono que se usaba cuando alguien estaba en un rango más alto que el suyo. Se molestaron y tomaron a Laon de la ropa, alzando el puño para golpearlo, pero Laon les lanzó una mirada retadora, sin temblar ni un poco. Un grito de «¡Basta!» interrumpió todo. Era otro chico que decía que pronto empezaría el entrenamiento. Ese chico era Burren, quien comentó que si pretendían avergonzar el nombre de los Siegard. Al escuchar sus palabras, los otros se relajaron y se alejaron de Laon mientras Burren se acercaba. Frente a él,
con los brazos cruzados, Burren le comentó a Laon que si todavía no conocía su lugar. Como regaño, le dijo que no era más que polvo, y que si no quería que lo echaran del anexo, sería mejor que pasara desapercibido. Burren pensaba que la atención del patriarca que consiguió Laon en ese momento fue pura suerte, y que usó esa atención a su favor. Apretaba los labios, molesto, pensando que un perdedor como él fracasaría en el entrenamiento. Burren se retiraba con los otros chicos, diciendo que si no se comportaba, mejor se fuera antes, pues de todos modos no tenía forma de aprobar. Laon lo molestó aún más con un comentario, le dijo que seguro solo le gustaba escupir estupideces. Para rematar, añadió que su único valor era ser de la línea directa, y que con qué derecho podía hablarle así si ni siquiera era un aprendiz todavía. Burren se estaba cabreando, a punto de explotar, cuando Laon le dijo que su autoridad solo sería indirecta si corría en ese momento a contarle esas cosas a su padre. Burren le preguntó cómo se atrevía, mostrándole una mirada de odio directo, al borde del estallido. Pero un fuerte golpe de una patada abrió la puerta antes de que estallara una pelea intensa entre los dos. El maestro, con alegría, preguntó si ya se estaban peleando. ¿Será que son así de atrevidos porque son niños? Laon lo volteó a ver. Lo reconoció como la espada brillante de los Siegard, la Ime. Había escuchado que se retiró porque su núcleo se dañó. La Ime preguntó si podían soportar su pelea al menos hasta que la ceremonia de entrada terminara. Laon no esperaba su presencia. Burren no tuvo más opción que retirarse, aunque muy molesto por lo que le dijeron. La Ime tenía a todos los cadetes enfrente, presentándose como el instructor en jefe que estaría encargado del entrenamiento. Con una sonrisa radiante, se presentó como la Ime. Continuó diciendo que había 160 asistentes y que le parecía demasiado, así que tenía que reducir el número con una prueba. Señalando al aire con un dedo, y con un ambiente tétrico que se formó con sus palabras, dijo que lo reduciría a un cuarto del total. Todos se pusieron nerviosos. Era una cifra abrumadora. Algunos sudaban, muy tensos. La energía de Laon también comentaba mil pestes, diciendo que la Ime era un arrogante y que se atrevía a menospreciarlo, que le arrancaría sus orejas de elfo. Laon intentaba callarlo. La Ime tomó una silla, relajado, comentó que su palabra era ley ahí, que si querían podían ir a quejarse con el patriarca. Pero iba a comenzar de inmediato. Con gran alegría, preguntó qué rayos estaban esperando, que se pusieran a correr. Todos se congelaron. No entendían esa orden tan repentina y fuera de lugar. La Ime explicó que los fundamentos de las artes marciales eran la fuerza física y mental, así que corriesen tan rápido como pudieran hasta que él los detuviera. La energía le dijo a Laon que si iba a correr, que lo hiciera al frente, que por qué rayos estaba tan atrás. Laon dijo que eso no era una competición, que no había necesidad de superar a los demás, lo cual molestó a la energía. Pero con la mirada de la Ime, Laon entendió que lo que realmente quería ver era el potencial y el temperamento de los demás, así que no juzgaría con cosas tan superficiales como lo que se nota a primera vista. Laon, con cada paso agotado, pensaba que el verdadero vencedor de esa prueba sería quien resistiera hasta el final, y que él llegaría ahí, pase lo que pase. Al parecer, Burren estaba al frente junto con Lady Lunan a su costado, corriendo con firmeza. Los demás notaban lo rápidos que eran. Parecía que ese ritmo podrían sostenerlo por bastante tiempo. Esos dos solo tenían 12 años, pero ya mostraban un nivel que asustaba. Todos querían ver cómo sería su futuro. Los instructores también notaban lo impresionante que era. Uno de ellos preguntó si ese era Laon. Parecía que sufría mucho y que no podría alcanzar a los demás, pero aún estando enfermo, era increíble que ya soportara tanto corriendo. La Ime escuchaba los comentarios de sus instructores. Veía a Laon con atención. Sonrió. Sentía una alegría intensa recorriéndole el cuerpo. Estaba emocionado. Su atención se centró en él. Le parecía muy interesante. Jamás pensó encontrar a alguien así. Recordó a Glenn, sabiendo que los humanos con talentos que no se podían calcular eran las personas más fuertes del continente, ya que no se podía ver el poder fluyendo por ellos. La Ime podía ver con facilidad el futuro de los niños con el poder que emanaban sus cuerpos, como si pudiera ver el talento nato que tenían. Pero cuando vio a Laon, no vio absolutamente nada. Era como si estuviera vacío por completo, como si al mirarlo viera un hueco blanco. Algo sin existencia. Se preguntaba si era porque era mucho más fuerte que él, tanto que estaba completamente fuera de su alcance. Eso se le hacía interesante. Los demás compañeros comenzaban a burlarse de Laon, diciendo que el arrogante ese estaba en último lugar, riéndose de lo patético que era. Laon sentía su cuerpo en cada paso que daba, sabía que no había manera alguna. Sus ojos se abrieron de par en par.
Solo estaban corriendo, y se suponía que ese era el entrenamiento. En su vida pasada, corría como loco huyendo de bestias hambrientas con el afán de acabar con su vida si era lento. Pero este entrenamiento, en comparación, era extremadamente fácil, no se comparaba en absoluto. Y eso, lo llenaba de alegría.